Y de eso yo te iba a preguntar, porque todavía hay muchos, me imagino, que hablan y dicen que Jason contradice las enseñanzas de hermano Pedro, o contradice el legado de hermano Pedro. Y pues Porque yo no ahora aprovecho y te pregunto, ¿cuál es la respuesta a esa opinión? Que ellos no reciben mi enseñanza. Uh-huh. Ellos están viendo el culto de adoración, Uh-huh. no el culto de clase bíblica. Uh-huh. Y el culto de clase bíblica es cuando yo enseño con claridad. Ok, esto es lo que se llama nuestro hermano Pedro. Y él estaba correcto aquí. Ahora, la enseñanza de nosotros picks up donde he left off. Porque él llevó esta enseñanza hasta aquí, porque hasta aquí esto cuadraba. Pero ahora se necesita poder continuar ver esto. ¿Tú me entiendes? El Señor le dijo a Josué que siguiera el modelo que Dios le dio a Moisés. Como estuvo con Moisés. Y Josué no hizo el tabernáculo. Dios le dijo a Josué, sigue el modelo que yo le di a Moisés en el monte. Y sin embargo, el plan era de hacer un templo. No movible, firme. Si era hacer las cosas como hizo, hubiera hecho, pues entonces el templo es una ofensa. Ajá. Una contradicción a Moisés. Nunca había usado esa idea, me vino ahora. Si la orden es hacer las cosas exactamente como Dios se las dio a Moisés, pues entonces el templo es una ofensa a Moisés. Porque no se usaron las medidas de ninguna. Del tabernáculo, no se usaron. El altar era más grande. Todas las cosas eran más grandes. Todas. Y sin embargo, la gloria de Dios se metió en aquel lugar que los sacerdotes no podían ministrar. Y con la grandeza del tabernáculo de Moisés y la grandeza del tabernáculo de Salomón, el tabernáculo que quiere restaurar el Señor conforme al libro de los Hechos es el de David. Exacto. Que era solamente el arca y el pueblo acercándose a la vara. Y muchos consideran eso un retroceso, no un progreso. They're stuck. They're stuck. Haré una cosa nueva, no me conoceréis. Muchos ven a Dios, muchos ven el movimiento de Dios como un círculo. Y es una línea. Dios no tiene que él no está obligado a repetirse. Él no está obligado a repetirse. Que se fue la cócora de los fariseos con Jesús. Que ellos sentían que lo que Jesús decía, enseñaba y hacía contradice la ley. Sí. Y lo que Jesús decía es, la cumple. Lo estoy cumpliendo. La cumple. Lo que pasa es que ustedes no lo ven. Ustedes se han quedado. Lo que pasa es que el enfoque de usted no es en la ley. El enfoque es lo que ustedes han hecho con la ley. Yo insulto los mandamientos que ustedes añadieron en el tiempo del silencio. Cuando vinieron donde Jesús y le dijeron, tus discípulos no se lavan las manos antes de comer. El Señor le dijo, ustedes son ofendidos por la tradición. O sea, ustedes le preocupa más la tradición que lo que está haciendo. Al fin y al cabo, mis respuestas a ello es la respuesta que yo le di al varón. Vamos a ver, te la leo. Esta fue mi respuesta. Esta es mi contestación. Regresa al video y escúchalo. Yo nunca he dicho que mi papá o nosotros, el grupo que estábamos antes, lo hicimos mal. Yo dije claramente que yo solamente puedo hablar por mí. Y dije que solamente puedo hablar de mis acciones. Si alguien me malentiende o está confundido
de lo que yo digo de denominaciones, incluyendo la iglesia, la denominación pentecostal, entonces porque sacan mis enseñanzas fuera de contexto. Pero, como la gente ahora no quiere hablar ni hacer preguntas, yo vengo y digo, ser lleno y ser bautizado con el Espíritu Santo no tiene que ver nada con el pentecostalismo. Es necesario y es algo importante para el creyente, pero no para la denominación. Yo le dije, aquí está la segunda parte del podcast, ahí lo pongo, nada contra la verdad. Entonces dice, a ver. Estoy en desacuerdo con lo que tú dices, pero porque tú dices que yo dije que lo hicimos mal. Pregúntale a la iglesia qué es lo que yo enseño. Yo siempre he dicho que lo que yo soy hoy y lo que he podido madurar es por lo que se me enseñó a mí. Tú estás hablando fuera del contexto y por esa razón no estoy de acuerdo contigo. Mi contestación para ellos es, ustedes nunca me han preguntado qué yo creo. Nunca se han sentado conmigo. Nunca me han preguntado qué yo pienso que mi papá piensa. Porque tengo una contestación para todas esas. So, si alguien tuviera la valentía de decir, ¿qué tu papá pensaría de esto? Yo tengo una contestación. ¿Por qué tú dices esto de tu papá? Yo tengo una contestación. Todo aquel que se sienta en su silla y dice que yo le falto el respeto al legado que dejó Pedro Hernández, no está enterado en lo que yo enseño. Ha sacado lo que a ellos no les gustan. Pero como yo dije en el podcast pasado, pregúntame a mí. Ya que cuando vengan a preguntarme, do me a favor. Ask me what my dad thought of you. While you're at it. Yeah. Mientras estás preguntándome a mí. Mientras tú me estás preguntando qué es lo que tu papá piensa de lo que tú enseñas, yo te puedo decir. ¿Qué tú crees esto? Te puedo decir. Y ya que estás ahí, saca de tu tiempo y pregúntame, oye, ¿qué Pedro Hernández pensaba de mí? Because I also have an answer for that. Pero lo que mi papá pensaba de ustedes, a él lo que le importaba es, hay que seguir enseñando para ver si maduran y se sacudan de eso. Porque lo diferente de mi papá a ustedes es que él pensaba algo de ustedes, pero nunca los trató menos. Siempre los trató como ovejas que necesitaban un pastor. Ustedes no están de acuerdo con lo que yo enseño y en vez de decirme como un hermano que necesita ayuda, han decidido hacer de mí una persona menos. So, mi pregunta es, ¿quién está siguiendo el legado de quién? Y lo iba a decir. Si él pensaba así, de que estas personas, lo que hay que seguir enseñando hasta que maduren. Pues se puede decir que aunque muchos no lo consideran, tú sí estás continuando el legado del hermano Pedro. El legado de él es... Enseña hasta que madure. Y sigue enseñando. Y aunque... Mi papá decía, predica hasta que se convierta a los brujos. Yeah. So, mi legado es, una vez que el legado que mi papá me enseñó, es una vez que tú sabes que estás en la verdad, predícala hasta que la gente se conviertan y lo aprendan. Yo veo a mi papá sin cesar. Yo vi a mi papá estar en desacuerdo con mucha gente en la iglesia. Yo vi a mi papá decir, con fulano yo jamás lo permito entrar a la asociación. Mi papá me dijo, cuando él empezó la asociación, quiero que sepas que voy a empezar la asociación. Hay dos pastores que yo no los quiero alrededor mío. Fulano de tal y fulano de tal. Son dos pastores que yo no los quiero alrededor mío. Empezó la asociación y esos fueron los dos primeros pastores que entraron. Que ella le decía, brother. ¿Y cuál los dos terminaron mordiéndolo.
Ajá. Los dos terminaron haciendo exactamente lo que él sabía que iban a hacer y él temía. Pero mi papá era Mr. Voy una milla más, voy una milla más, Justificando. voy una milla más, voy una milla más. ¿Cuántas millas ustedes han caminado? Tan pronto tan pronto parecía que no estaban de acuerdo, cortaron. Entonces mi pregunta es, ¿quién sigue el legado de quién? Imitan lo que no importa y no imitan lo que importa. La Biblia dice, la Biblia dice, imitar la fe de nuestros pastores. El comportamiento. ¿Ustedes se creen que? Y te voy a decir algo. Y lo digo con certeza, lo dije en el último podcast y lo digo ahora. He cambiado en algunas cosas y permitido otras en la iglesia. No hay ni una que yo he cambiado o permitido que mi papá considera que era pecado. Sí. Punto. No hay ni una que él considera que era pecado. Que él y yo sentando a hablar, él decía, yo estoy de acuerdo, no es nada malo. Yo no lo voy a hacer. O no lo iba a hacer. Porque en el tiempo que yo me crié, no era para hacerlo. Quizás era diferente. Brega tú. Y él me decía, hazlo tú. Hazlo tú. Siempre y cuando tú estés por la Biblia, hazlo tú, no te preocupes. That's the part you guys should all understand. Que todo lo que yo te he enseñado ha sido stamped and approved by the one you guys question. Lo que pasa es que si mi papá, Dios le hubiera dado 10 años más de vida, quizá quien estuviera sentado ahí discutiendo estos puntos fuera él. Quizá él y yo estuviéramos ya entre papi. Y quizás pudiéramos ver al hermano Pedro en su posición sin cambios ninguno, pero poder tener una conversación, esto y lo otro. Yo le dije y hablé con un pastor. Y hablé con el hermano Méndez. Y le dije, hermano Méndez, yo tengo una pregunta. Como todo el mundo habla de respeto y respeto y respeto, ¿cuánto tú respetas a la hermana Mili? Y él me dijo, un montón. Tu mamá y tu papá yo los respeto, olvídate, como si fueran mis padres. Y yo le dije, si yo hubiera cambiado la doctrina, ¿tú crees que hermana Mili todavía estuviera ahí? Y él me dijo, no, ni por su hijo ella hubiera aceptado que cambie la doctrina. Yo le dije, pues si ustedes necesitan a alguien que les pruebe su legado, ella todavía está ahí. Exactamente. Y si hay alguien que conoce a hermano Pedro. Y tú, que ya no está aquí, que ya pronto la vamos a traer aquí, pero tú que estás aquí, que estuviste en la iglesia, sabes cuántas veces ella levantó la mano para decir, listen, esto fue lo que dijo Pedro. Lo que Jason está diciendo es verdad porque Pedro me dijo esto. Es más, esta conversación la tuvimos así. Y que algunas de las cosas que hoy se permiten en la iglesia, cuando estábamos hablando en el reglamento, quien abogó a decir, Fue ella. creo que debemos considerar esto. Porque yo hablé con Pedro y tocamos este punto y él me dijo así. Pero, ¿qué derecho tienen ellos que no tuvieron en esa reunión para opinar? Por eso no se puede vivir por nadie. Y definitivamente el que duda en el testimonio de ella, lo que tiene es un corazón endurecido. Bueno, sí. Sí. Porque entiendo, hay gente que ven todo y pues quieren saber qué diría hermano Pedro, qué diría hermano Pedro. Tú dices, yo hablé con papi y me dijo así, y dudan, ok. Pero no, ¿qué más puedo hacer? Entiendo, ¿verdad? Búscate un pitonizo que te lo traiga entonces. Entiendo. Dudan en ti porque tú eres el ¿Seguro? que está dando la enseñanza. Seguro. Ok, lo entiendo. Pero como acabaste de decir, el que se ha mantenido ahí todavía, después de todos supuestos cambios, Manamili. Y no necesariamente en algunos de ellos diciendo, yo no creo que esto es necesario, para mí que esto no, o esto lo otro, o para mí no es. O sea, entendiendo ciertas cosas sin tener que decir vamos a hacerlo. Porque también el pensamiento de ellas podemos vivir sin alguna de estas cosas. Sí. Pero diciendo, es que al fin y al cabo eso no importa. Yo sigo igual y que el que quiera seguir así, siga así. El que no quiera esto, lo otro. O sea, se necesita la aprobación de esa gente. Sí. Y es lamentable.
Pero tú sabes qué, yo digo esto y cuando digo que se necesita la aprobación, es que se necesita. Ujú. Si no, Pablo no hubiera ido al concilio. Sí. Pablo fue para decir, esto es lo que yo enseño. Ujú. Ok. No estamos en desacuerdo. Pues dale. El desacuerdo de esa gente no era el mensaje de Pablo, era a quien Pablo le predicaba. Sí. Era que el mensaje de Pablo estaba ganando Los a gentiles. Y gentiles que no se estaban poniendo el velo, Ujú. gentiles que no se estaban circuncidando. Ujú. Él estaba predicando el evangelio a gentiles que no estaban llevando a cabo los rasgos de la tradición Ujú. judaica. Ujú. El evangelio, las doctrinas, las creemos igual. Pero dile que se pongan Pon el el velo. Es que para el velo está el cabello. Ujú. Pues está bien. Se lo deben raspar, se lo deben cortar. Conforme a la naturaleza de Dios, lo único que Él quiere es que haya una distinción entre el hombre o el macho y la hembra. Ajá. Y eso fue lo que dijo Pablo. O sea, al fin y al cabo, el problema no era tanto el mensaje, era quién lo recibía. Ujú. Y que después que ellos lo recibían, ¿qué hace esa hermana Ujú. hablando lengua sin velo? Y con eso, Pablo le decía, tú, hey, tú, mujer gentil, que te afeitabas la cabeza cuando estabas en el mundo. Ujú. Ahora te convertiste, déjate crecer el cabello. Ujú. Y si te la quieres afeitar, Te ponte un velo. velo. Ujú. So, le está diciendo a las mujeres que tienen cabello, tú no te tienes que poner un velo. Ujú. Y a las que se quieren afeitar, tienen que ponerle esto. So, Pablo tampoco está predicando libertinaje. Pablo lo que está diciendo es, lo de ustedes es que ustedes quieren un cristianismo judaizante. Sí. Llevamos jato, ¿verdad? Yo no sé cuánto tiempo. De hecho, yo no sé. Suficiente para hacer como 400 podcasts. Para el año. Aquí está para Ya soltarle terminamos el resto del año. uno por semana y no tenemos que volver a hacer podcast. Bueno, pastor, te veo el 2025. Sí, nos vemos, muchachos. vemos ya de- Hicimos un estudio para un podcast nada más. Y no. Y esta gente no han visto lo que hablamos antes de la cámara. Sí, nosotros hablamos como por una hora, Porque ¿verdad? estuvimos como una hora hablando de puntos Sí. que yo dije, hubiéramos grabado todo eso. Sí. Y eso, que tengo más preguntas. Ah. Pero no. Para la próxima. Oh, Porque no sigue la línea. Es completamente diferente a lo que estamos hablando. Pero si las quieres contestar, te las contesto porque después cortamos esto y la ponemos en la el de que quiera. Si quieres, si no te puedes ir, conmigo el problema. Yo duermo cerquita. ¿Cuánto tiempo de viaje para ti? Depende, si me agarra la luz o el tren. Si me agarra la luz o el tren, puede ser que 45 segundos. No, pero puede ser que si empezamos esta conversación, puede ser que estemos aquí otras 2 horas. Bueno, no, pues entonces no. Exacto. Para la próxima. Dale, está bien. Pues una buena conversación. Bueno, una entrevista. Sí, no, Yo creo que lo importante es entender la intención detrás de las palabras, enseñanzas de todo el mundo. Y creo que eso es lo que falta para muchos, es entender la intención detrás. Por eso empezamos hablando de tu experiencia, tu historia, cómo empezaste, dónde llegaste, el proceso. Hablamos de cómo tú has tenido que ajustar conforme a ciertos cambios, conforme a la resistencia que has recibido toda tu vida. Cómo la comparación te afecta emocionalmente, mentalmente, cómo afecta tu enseñanza, cómo afecta cómo tú lo enseñas. Hay que entender la intención y la mentalidad detrás de lo que se ve. Y creo que muchos se enfocan en lo que se ve, lo que se escucha, pero no piensan quizás o no entienden o no pueden observar la intención detrás de lo que ven. Y creo que eso es importante porque la intención, como hablamos no hace mucho, la intención o entendiendo
todo lo que ocurre antes de esta enseñanza o antes de esta predicación o antes de un video. Hay que entender los background. Porque como dices tú, ese es el contexto. Así mismo como nosotros tenemos que leer el contexto de la palabra para entender un versículo, para entender una enseñanza que dio Pablo o Pedro, hay que entender el contexto de Jason para entender por qué enseña lo que enseña. ¿Dónde empezó? ¿Cuál es la intención? Ahora mismo nosotros hablamos de las comparaciones y ahora mismo el público ahora ve la emoción conectado a la enseñanza. Como dijiste, cuando tú enseñas cuando tú enseñas y predicas, no hay temor, no hay duda, no hay there's no hesitation. Todo eso ocurre antes de. Antes que yo abra la boca para hablar algo, la gente no sabe que yo llevo un mes estudiando. O sea, yo llevo tanto leyendo, tanto. Cuando yo por fin abro la boca para bregar un tema, es porque ya yo considero de que ya yo he tenido toda la información. Ayer yo estaba viendo un podcast de unos, creo que son dominicanos, pero de Estados Unidos. Y ellos estaban hablando de unos puntos. Y yo lo estoy escuchando. Y era como una hora. Y yo me senté a escucharlo y mi esposa podía escucharlo. Y yo estaba escuchando. Y después, como casi al final de una hora, mi esposa llegó a la sala. Y yo tengo una pregunta. Y yo dije, ¿qué fue? ¿Tú estás aprendiendo algo de esa gente? Y yo la miré y le dije, sí. ¿Que tú aprendiste algo de esa conversación? Sí. Yo aprendí cómo ellos lo ven. Exacto. Yo aprendí cómo ellos lo ven. Aprendí el por qué él lo ve así y por qué él lo ve así. No me enseñaron nada bíblico ni doctrinar. Pero después de una hora ya yo sé por qué él lo ve así y por qué él lo ve así. Y para poder yo entender el por qué él habla, tengo que entender por qué lo ve. ¿Estoy de acuerdo con él? No. ¿Aprendí algo nuevo espiritual? ¿Salí de aquí? Tremendo mensaje. No. Pero ya veo las perspectivas de ellos y como entiendo su perspectiva, puedo enseñar sabiendo de la perspectiva. Es como yo le enseñé a la iglesia. Cuando alguien le pregunte a usted de algo, pregúntele qué ellos piensan. Cuando alguien te dice, yo también creo en Jesús, ¿qué es lo que tú crees de Jesús? Exacto. Déjame ver qué es lo que tú crees. Porque decir que yo creo en Jesús no es suficiente. Es suficiente para yo decir la enseñanza que yo voy a hacer de la sana doctrina. Una de las cosas que yo digo es, sana doctrina no es Trinidad. Por ejemplo, hay mucha gente que dicen, si fulano que es la Trinidad, pues es sana doctrina. No, eso no. Esa creencia se llama la falacia de la escogencia selectiva. La idea de que tú escoges qué es de todas las cosas de la Biblia que te hace sana doctrina. Entonces, ¿cómo yo puedo? Yo tengo que entender qué es lo que tú dices. ¿Sabes? Cuando alguien dice, yo creo en la Trinidad. ¿Qué tú crees de la Trinidad? Explícame la Trinidad. Yo creo que hay un Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tú no crees en la Trinidad que yo creo. Exacto. Pero yo creo que hay un Dios. Un Dios. Tú me acabas de escribir 3 dioses. Pero para eso hay que entender. Yo me sentí, estuve una hora escuchando 3 hombres discutir entre ellos mismos un punto que, by the way, era de liberales y conservadores, era el punto. Y ellos están hablando de eso. Y son todos liberales en comparación para todo. Pero había uno que era menos liberal que todos los demás. Y uno que consideraba, él tenía una cadena, y uno que consideraba que se iba a un lugar a predicar y le decían, quítate la cadena, él se la quitaba porque quería llevar el mensaje. Y el pastor de él le decía, no te bajes a ese nivel. Si no te quieren con la cadena, que no te quieran entonces. Y él decía, pastor, la cadena no es quien yo soy. Yo la voto, el mensaje es quien yo soy. Yo les escuchaba todo esto. Y mi esposa me dijo, ¿aprendiste algo? Y yo le dije, el por qué él piensa así, el por qué él piensa así y el por qué él piensa así. Y eso tiene mucho valor. Ahora yo puedo enseñar
Si yo me sentara ahí, ahora, después que yo escuchara a todo el mundo, yo pudiera hablar, ahora que entiendo tu posición, Pero como no queremos entender el por qué tú piensas así. Déjame ver por qué tú piensas así. Porque si yo entiendo por qué tú piensas así. Por eso estoy llamado a la conversación. Si alguien me dice, para mí el pentecostalismo es esto, y yo digo, ok. Ahora pregúntame a mí qué yo creo que es el pentecostalismo. Y yo te voy a decir el por qué yo no me identifico con pentecostalismo. Porque si pentecostalismo es bautismo del Espíritu Santo, pues está bien. Ok, no lo es. No es sinónimo, pero te entiendo. Exacto. Ahora, pregúntame a mí, porque ahora cuando él me dice, yo entiendo tu punto, pero insultas, como quien dice, insultas el mío. Porque para mí no es eso. Pero no te insultes. Sí. Solamente di, pentecostal para mí es esto. Tranquilo que nadie. Tranquilo, no hay problema. Bueno, vamos a ver cómo cortamos esto y sacamos 1557 podcasts de este podcast y hacemos todas estas, lo editamos, pero gracias por el tiempo. Las otras preguntas pues las contestaremos otro día, no sabemos cuándo la hagamos, pero otro día. Otro día que no sea hoy. Sí, no, ya es mañana. Ya es mañana. Sí, Ya es nosotros empezamos hoy y terminamos mañana, varón. Así que ha sido de verdad un placer el poder traerte de nuevo, sentarnos de nuevo a la mesa. Esto empezó, esto ahora corre. Tengo una que iba a grabarla después de esto, pero ya no nos vamos a costar. Tengo otro que voy a hacer de la sana doctrina, eso es tremendo. Los puntos son más el que no es sana doctrina. Esto no es sana doctrina. Y no es... Jopa no es sana doctrina. No, es esto. La sana doctrina no es esto, no es esto, no es esto, no es esto. La sana doctrina es esto. Entonces, tenemos eso. Tenemos uno con Chari ya pronto. Tenemos uno con un muchachito que no le sirve al Señor. Que lo voy a traer. Que él estaba jugando ajedrez con él en la escuela. Y él ha estado visitando la iglesia. Y le dije, ¿qué tú crees si yo te llevo al podcast y tú me haces preguntas como una persona que no le sirve al Señor mientras yo te doy una pela jugando ajedrez? Y me está bueno, traje con eso. Y yo, porque tú y yo habíamos hablado de jugar mientras esto y lo otro. Estoy atrayendo, ya pronto voy a traer en la mesa para ponerla allá adentro. Tenemos bastante contenido. Lo que no va a encontrar aquí es la predicación, mensajes. Para eso el culto de la iglesia. Tenemos la conversación que vamos a continuar. Así que siempre es abierto a la conversación, que es lo que necesitamos. Muchas gracias. Seguimos adelante. Será hasta la próxima. Usted siga por ahí. Deje de ser hipócrita. Suscríbase. Dale un like. Suscríbase y dale un like. Bendito sea el Señor. Tengo que comprarte los likes. Tu like permite que otro vea este contenido, aunque no esté de acuerdo conmigo, pero por lo menos lo pueda para comprender lo que yo estoy diciendo. Amén. Así que Dios te bendiga. Será hasta la próxima. Misa, será hasta la próxima. Nos vemos, papá. Ok.